¿Qué ocurre cuando un asesino deja de ser recordado únicamente por el crimen que cometió y se convierte en una figura admirada por miles de personas? ¿Dónde está el límite entre el interés criminológico, la fascinación por lo macabro y la glorificación de un homicida? Esta es la historia de un hombre que pasó de sentarse en el banquillo de los acusados a firmar libros, vender obras de arte inspiradas en asesinos en serie, colaborar en exposiciones de true crime y reunir a miles de seguidores fascinados por su figura. Un hombre cuya vida plantea preguntas profundamente incómodas sobre nuestra sociedad. Porque el caso de Nicolas Nicocló no solo habla de un asesinato. Habla de obsesiones, de muerte, de la delgada línea que separa la ficción de la realidad y de cómo alguien puede llegar a construir toda una identidad alrededor del horror. Pero sobre todo nos obliga a preguntarnos por qué personas así siguen despertando tanta fascinación. Hoy en Anatomía del Crimen analizamos uno de los personajes más controvertidos del mundo del true crime, el hombre conocido como el vampiro de París, Nicocló. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre Nicocló, un ex convicto llamado el vampiro de París que hoy en día está en libertad y que está muy activo dentro de la comunidad de True Crime. Pero antes que nada os recuerdo como siempre que me podéis seguir en todas las redes sociales, que subo allí contenido exclusivo. También si os gusta este tipo de contenido, suscribiros y activar la campanita para no perderos los nuevos vídeos, que ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y si queréis apoyar este proyecto también podéis hacerlo por menos de €1 al mes en el botoncito de abajo de unirse. Y ahora sí, ya no me enrollo más y arriesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Nicolas Nicocló nació el 22 de marzo de 1972 en Camerún, en África, donde trabajaba su padre, un exitoso banquero francés de nombre Michel. El señor Cló se movía mucho con su mujer y su único hijo Nicolas de país a país, ganando mucho dinero. Sus destinos solían rodar por Asia o África, aunque también por Europa, más específicamente por Francia y Portugal. Cuando Nicolas tenía alrededor de 5 años, la familia se trasladó a Londres y un tiempo después a París, de donde eran originarios los padres y donde vivió desde los 7 hasta los 12 años. Él mismo cuenta su infancia y su adolescencia sin pelos en la lengua en numerosas entrevistas en podcasts y medios dedicados al true crime y al ocultismo. Su infancia era básicamente normal, excepto que se sentía un poco extraño por tener pocos amigos. Era un chico solitario porque no tenía hermanos con quienes jugar, así que pasaba la mayor parte del tiempo solo, en su cuarto. Como vivió en muchos países, nunca encontraba un sitio fijo donde asentarse y hacer amigos para toda la vida. Su madre tenía tendencias depresivas y su padre trabajaba mucho. Ambos eran amables con Nico y le daban todo lo que necesitaba, pero a pesar de eso no se sentía muy unido a ellos. Jamás le abrazaban ni le besaban, le dejaban más bien a solas la mayor parte del tiempo. No sufrió ningún tipo de abusos físicos, solo negligencia emocional. Creció siendo emocionalmente frío, tenía dificultad para sentir empatía por los demás, solo experimentaba indiferencia. Él mismo afirma que debía sufrir una especie de sociopatía. Veía al mundo como su enemigo, no entendía cómo funcionaban los demás. Fue por ese tiempo, a esa edad temprana, que desarrolló una enorme fascinación por la muerte y el ocultismo. Se pasaba horas leyendo libros sobre vampiros y hombres lobo. Un día encontró en un libro de sus padres una foto de la estatua sumeria de Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica, que se convirtió para él en un símbolo de poder y de lo que respetaba. Años después vio que lo habían usado en la película El Exorcista, y su interés por Pazuzu se intensificó aún más. La vida lo aburría y sus fantasías más entretenidas tenían que ver con asesinatos, cadáveres, calaveras, sangre y muerte. Cuando falleció su abuelo paterno por una embolia cerebral, mientras jugaba con él al bádminton, su obsesión con la muerte se acentuó. Sobre todo cuando escuchó a su madre, Claudine, decir a su abuela que el culpable de la muerte del abuelo era él,
cuando aquello no era para nada cierto. Nico no tenía nada que ver en la muerte de su abuelo, simplemente dio la casualidad de que justo estaban jugando juntos en ese momento. Pero con aquello se convenció de que su camino era la muerte, y el funeral de su abuelo fue para él una especie de ritual de iniciación. Así que aquel incidente hizo que las obsesiones de Nico se intensificaran más todavía si cabe. Hasta tal punto que incluso comenzó a pensar en arrebatarle la vida a todos sus compañeros de clase. No tenía amigos, era solitario y como los niños le veían como un raro, tampoco le hacían mucho caso y le marginaban. Aquello despertó en él el desprecio y comenzó a llevar un cuchillo en la mochila, fantaseando a menudo con terminar con la vida de sus compañeros. Pronto las historias sobre vampiros y hombres lobo darían paso a libros sobre crímenes reales, que comenzaban a fascinarle. Los relatos e historias sobre asesinos en serie eran sus favoritos. También recuerda que hubo una vez que encontró en una revista que tenía su tío un reportaje sobre Issei Sagawa, un caso que de hecho hace poquito os traje al canal. A Nico le fascinó el relato del japonés sobre el consumo de la carne humana y las imágenes explícitas del cuerpo medio consumido de René que acompañaban el artículo. A pesar de todas esas obsesiones, Nico probó entrar al ejército. Le hicieron encargarse de las armas y aquello durante un tiempo fue un remedio a las obsesiones de Nico. Canalizó aquellas ideas de muerte a través de esas armas, pero cuando robó un par de ellas, fue expulsado y terminó cambiando de rubro. Volvió a París y allí tuvo la oportunidad de empezar a profanar tumbas y mausoleos de cementerios antiquísimos. Un día me desperté con la urgencia de desenterrar un cadáver y mutilarlo. Llevé un cincel, un par de martillos, velas negras y guantes quirúrgicos. Tomé el metro hasta la estación de Trocadero. Passy es un pequeño cementerio gótico con una gran cantidad de mausoleos, la mayoría construidos en el siglo XIX. Apenas era mediodía. Las puertas estaban abiertas de par en par. Los guardias disfrutaban de su hora de almuerzo. Nadie podía imaginar que a esa hora alguien tuviera deseos de profanar tumbas. Relato. Al principio pensó en profanar la tumba de una familia de inmigrantes rusos, pero por conveniencia terminó escogiendo la de al lado. Allí encontró enterrada a una anciana y al ver su cuerpo putrefacto, se le antojó apuñalarla a la altura del vientre una y otra vez. Aquel contacto cercano con la muerte le gustó, así que decidió volverlo a hacer. El modus operandi pasó a ser el siguiente. Se escondía hasta que el cementerio o el mausoleo cerraban y todos se iban. Luego, mediante el uso de herramientas, se ponía a abrir tumbas. Mencionó que al hacer esto se sentía como un emperador reinando en el infierno. Decidió buscar algún empleo que tuviera relación con la muerte. En 1993, la única escuela que daba clases para embalsamar le rechazó la aplicación. De todas formas, consiguió un puesto en el Hospital de Niños Saint-Vincent-de-Paul en París. Era la única manera de hacer lo que quería, estar en contacto con cadáveres. Le dieron un lugar en la morgue y su primera tarea fue asistir a la autopsia de una chica de 10 años. Otros que estaban allí le enseñaron cómo coser su estómago. Era la primera vez que tocaba un muerto, digamos, fresco, y quedó muy sorprendido por los rojos y limpios que se veían los órganos de la muchacha. Fue a partir de allí que cuando lograba quedarse a solas con un cuerpo, Nicolás se animó a actos todavía más aberrantes y comenzó a practicar la antropofagia. Si se quedaba solo luego de la autopsia para coser, lo que era su especialidad, era cuando empezaba a comer tiras de músculos de los cuerpos. Pero siempre chequeaba primero sus fichas médicas, por si acaso, para no contagiarse con algo. Decía que una vez un carnicero le había dicho que la carne siempre era mejor unos 3 o 4 días después de la muerte. Consumir carne humana era lo que siempre había soñado hacer, y gracias a aquel empleo tenía la oportunidad de llevarlo a cabo de manera regular. Nico aseguró que algunas veces incluso se llevaba carne a casa para cocinarla, pero que la prefería cruda. Decía que sabía como a carpaccio, que los músculos grandes de los muslos y de la espalda eran buenos, pero que no había buena carne, por ejemplo, en los senos, que era solo grasa. No obstante, Nicolás no se quedó mucho tiempo trabajando allí, y en diciembre de ese mismo año pasó al Hospital Saint-Joseph, donde al principio estuvo destinado en el área de quirófanos. En un viaje que hizo con su padre a Nueva York, conoció a una chica gótica que le introdujo en la hematofilia. Así que mientras trabajaba en aquel quirófano, enseguida notó que las bolsas de sangre quedaban a su entera disposición. Comenzó a robarlas, desechando las etiquetas de las bolsas que se llevaba
trataba como si ya hubieran sido utilizadas. Se las llevaba a casa y las metía en su nevera para después beberlas cual vampiro, aunque especifica que en pequeñas cantidades cada vez, ya que el cuerpo humano no está preparado para procesar una ingesta copiosa de sangre de golpe. Decía que aquello le producía placer sexual, como un subidón. En ocasiones continuaba realizando algunos trabajos en la morgue en que consumía carne cuando nadie lo veía. La mañana del martes 4 de octubre de 1994 fue especial para Nicolás. Estaba decidido a encontrar una víctima y cruzar esa línea que separa a los monstruos de los seres humanos. No buscaba a nadie en especial, no le importaba el sexo de la presa, ni su edad, ni su raza. En la calle no pudo decidirse por nadie, así que volvió a su departamento y entró en un Minitel, una especie de internet precaria que era una novedad en Francia. Funcionaba con un pequeño terminal de pantalla y teclado conectado a la línea telefónica. Permitió a millones de usuarios comprar, chatear, poner anuncios y consultar datos antes de la llegada de internet. Y se utilizaba mucho para chatear y coordinar encuentros, sobre todo de índole sexual. Su novia de aquel momento era dominatrix y solía utilizar aquel sistema para coordinar los encuentros con sus clientes. Aquello fue lo que le dio la idea a Nico. Decidió buscar entre la comunidad gay en Minitel, ya que confiesa sin tapujos que pensaba que si la víctima era un homosexual, importaría menos a la policía y no investigarían tan a fondo al caso. Algo que, desgraciadamente, era muy común en aquella época. Para más Inri decidió hacerse pasar por un chico menor. En su anuncio ponía que tiene solo 16 años. Por un lado, por una cuestión moral, al puro estilo Dexter prefería cazar a un pervertido, un pedófilo, una mala persona que se mereciera la muerte según sus estándares. Pero más que la cuestión moral, Nico confiesa que le pesaba el hecho de poder tener una razón, un atenuante si llegara el caso de que le pillaran. Pronto su anuncio fue respondido por un tal Thierry Bissonnier de 34 años. El objetivo era perfecto. Hablaron acerca de la práctica del sadomasoquismo. Thierry no tardó en darle a Nicolás su dirección y quedaron en encontrarse más tarde. Nicolás se puso su chaqueta donde escondió un arma calibre 22. Cuando llegó al viejo edificio de Thierry, en el distrito parisino número 11, fue directo a golpear la puerta. Cuando Thierry preguntó quién era, él pronunció su nombre falso, el mismo que había utilizado en la conversación por Minitel. Thierry le abrió confiado y cuando cerró la puerta tras Nico, este sacó el arma. Nicolás apuntó al medio de los ojos de su víctima y no dudó en apretar el gatillo. Thierry cayó sin llegar a articular ni una sola palabra. El asesino relató que lo vio desangrarse sobre la alfombra. La mancha color vino se agrandaba con cada instante que pasaba. Decidió moverse por el piso para ver cómo era y qué podía llevarse, para simular un robo. De paso, también buscaba algún tipo de material explícito que incluyera menores para poder tener un gancho contra la víctima, en caso de ser atrapado por el crimen, pero no encontró nada así. Cuando volvió a la entrada, vio que Thierry seguía moviéndose y haciendo ruidos. Había esperado que un tiro fuera suficiente, pero no fue así. No obstante, sin pensarlo dos veces, Nicolás recargó el arma y volvió a disparar varias veces. Luego limpió sus huellas dactilares, fue hasta la cocina, tomó un poco de pan y se sentó a comerlo mientras observaba a su víctima yaciendo en el suelo sin vida. Pero su idea detrás de todo este crimen era solamente conseguir carne humana para consumir. En la morgue solo podía tomar algunos pedazos de carne de la zona torácica, en concreto el abdomen y la zona de las costillas, antes de terminar las autopsias para que no se notara la falta de tejido. Pero Nico quería probar otras zonas, otros pedazos de carne, de piernas, glúteos, brazos, incluso la cabeza. En su mente, para poder hacerlo, como no quería que le despidieran de su trabajo, decidió que lo mejor sería asesinar a alguien para conseguir aquella carne. O sea, básicamente le parecía mejor quitar la vida a alguien que perder su trabajo. Pero antes de que pudiera proceder a deshuesar a Thierry, oyó un ruido como de pasos, como si hubiera alguien ahí cerca. Así que Nico se asustó, cogió algunas de las pertenencias de Thierry, entre ellas unas tarjetas, su chequera y su carnet de conducir, simulando así el robo, y se marchó corriendo del lugar, no sin antes tomar una enorme maceta con una planta
y estrellándola en la cabeza de Thierry. El cuerpo de Thierry Bissonnier quedó tirado en el piso de su departamento durante 3 días, secándose en aquel charco de sangre. Fueron sus padres, preocupados porque no podían contactar con él, quienes llegaron al domicilio y encontraron la horripilante escena. Thierry era restaurador, músico y estaba en pareja con un hombre mayor, y su vida le fue arrebatada como a tantos homosexuales de la época en París. De hecho, era la 7ª víctima en circunstancias similares en los últimos 30 días. Todas tenían en común que utilizaban Minitel para las citas. Pero tampoco le pillemos mucho cariño a Thierry, porque recordemos que tenía pareja y estaba quedando con un supuesto menor, siendo plenamente consciente de ello. Así que Thierry era un depredador. La autopsia de Thierry Bissonnier describió que la primera bala entró por uno de sus ojos y se detuvo justo cerca de su cerebro, pero no lo mató. La segunda ronda de tiros rebotó contra el cráneo, excepto una que penetró en el cerebro. Tampoco eso lo mató. Había sido la última, la que entró por su espalda, la que le causó la muerte de manera inmediata. La investigación del crimen quedó en manos de un detective llamado Gilbert Thiel. No había demasiadas pistas al comienzo y pensaban que aquel crimen había sido perpetrado por la misma persona que ya se había cobrado la vida de 7 homosexuales a través de Minitel, o de algún imitador del ya detenido en aquel momento Rémi Roy, conocido como asesino de Minitel, que actuó en Francia tan solo unos años antes, en 1991. Y si Nicolas no hubiera intentado utilizar uno de los cheques de su víctima, tal vez jamás hubiera sido detenido. Sucedió que a mediados de octubre quiso comprar un reproductor de cassettes y entregó uno de los cheques para abonarlo. El vendedor del local le pidió una identificación y él le entregó el carnet de conducir que le había robado a Thierry, solo que le había cambiado la foto por una suya. Si bien pasó el primer chequeo, el empleado se dio cuenta de que las firmas de la licencia y la del cheque no coincidían. Pensó que era un fraude y en un momento de despiste de Nico, dio aviso a la policía. Pero antes de que llegaran, Nicolas ya había huido. Sin embargo, dejó aquel carnet de conducir con su foto en la tienda, y este pasó a manos de la policía. Los agentes no tardaron en darse cuenta de que el nombre del carnet de conducir era el mismo del muerto a tiros el 4 de octubre, pocas semanas antes. La policía sabía ahora que quien había entregado ese documento era muy probablemente el asesino de Thierry. Lo empezaron a buscar. No tenían su nombre, pero ya conocían su cara por esa foto. Era suficiente. El 15 de noviembre de 1994, frente al célebre cabaret Moulin Rouge, luego de una pelea con una mujer, un hombre joven fue arrestado. Enseguida la policía lo reconoció. Era el dueño de la cara del carnet falso a nombre de Thierry Bissonnier. Efectivamente, era Nicolas Clos. Lo llevaron a la comisaría para que fuera interrogado. Mientras tanto, otros detectives se dirigieron a su domicilio en el número 9 de la calle Cousteau, cerca del Boulevard de Clichy, en el distrito de Pigalle, en pleno centro de París. Llegaron a un edificio de varios pisos con fachada de piedra y balcones de hierro negro. La entrada pequeña con la puerta negra de hierro calado recordaba curiosamente a las típicas puertas de las bóvedas de un cementerio. No era ninguna sorpresa que fuera el lugar escogido para vivir por Nicolas Clos. Con 22 años, ese joven de cutis blanco y una larga y oscura melena sorprendió a los veteranos expertos en homicidios con tanto detalles perturbadores sobre su adicción a profanar cuerpos y tumbas, mutilar restos momificados y confesando ser prácticamente un satanista. Para entonces ya habían registrado su piso, y cuando le preguntaron por qué tenía en su nevera bolsas de sangre robadas, simplemente reconoció que bebía sangre con regularidad. Les contó que trabajando como asistente funerario durante 10 meses, usó su posición para llevar a cabo sus fantasías de canibalismo, que cuando se quedaba solo con los cuerpos para coserlos luego de las autopsias, cortaba tiras de carne de las costillas y se las comía. También añadió que en algunas ocasiones se llevó trozos de carne fresca a su casa donde las cocinó e ingirió.
suyo. Y al mismo tiempo, todo esto que relataba Nico, su departamento parisino lo confirmaba perfectamente. A simple vista encontraron varios juegos de esposas, numerosos elementos quirúrgicos e infinidad de restos óseos. En medio de la sala colgaban del techo largos fémures, mientras dientes, cráneos y vértebras se encontraban desparramados por todo el piso. Un par de frascos apoyados sobre el televisor contenían cenizas humanas. La mayor sorpresa la encontraron al abrir la nevera, donde encontraron esos montones de bolsas con sangre humana apiladas una encima de otra. También hallaron decenas de vídeos de sadomasoquismo brutal. Nicolas Clos tenía montado para vivir un escenario de horror que describió como una decoración adaptada a su imagen. Pero el clavo en su ataúd fue que debajo de la almohada de su cama estaba el arma calibre 22 que había usado en el crimen. Luego de su detención pasaron 2 años en que se realizaron las investigaciones preliminares del caso. Los especialistas psiquiátricos intentaron desentrañar los motivos profundos que impulsaban la psiquis del acusado. Para el crimen de Thierry, Nicolas Clos terminó dando diferentes motivos. Una pelea con un homosexual, un robo que terminó muy mal, un simple accidente. Posteriormente, Nico admitiría que les contó a los psiquiatras también que oía voces que fueron las que le llevaron a cometer el crimen, para rebajar algunos años su inminente condena. Básicamente eso de las voces se lo inventó. Hoy en día admite él mismo que era mentira, que no había ningún tipo de voces, que simplemente pensó que así parecería que tuvo un brote de locura, y la condena así sería un poquito menos severa. En diciembre de 1996 se decidió que había prueba suficiente para llevarlo a juicio. Los investigadores además tenían serias sospechas de que hubiera asesinado a muchas personas más, pero no consiguieron evidencia para acusarlo de otros crímenes más allá del de Thierry Bissonnier, pero se decidió no juzgarle por la profanación de tumbas. El juicio contra Nicolas Clos comenzó el 9 de mayo de 1997. Un jurado compuesto por 9 miembros fue elegido para la ocasión, y el juez que presidió el tribunal fue W. Wechter. La defensora de Clos pidió que se declarara inocente a su cliente, pero la acusación decidió mostrar ante el jurado imágenes del departamento del acusado, con el fin de impactar y pintarle como un monstruo. Eso bastó para que nadie pudiera pensar que alguien que viviera allí pudiera ser inocente de nada. Nico diría luego que el propósito de esas fotos era establecer un paralelismo entre las y el ambiente que vivía, e invitaba a debatir si la ficción influencia en la realidad, ya que sí, su apartamento estaba lleno de huesos y sangre, pero no eran fruto de haberle quitado la vida a nadie. Procedían de hospitales y cementerios, y los materiales de vídeo y pósters que tenía en su casa eran todo de producciones de ficción, tal vez extremas, pero ficción al fin y al cabo. Y es que si ver cine extremo fuese delito, deténganme que soy culpable. El fiscal sostuvo que Nicolas había asesinado a Thierry Bissonnier de manera premeditada. Acto seguido presentó al jurado las acciones encadenadas que llevó a cabo el acusado ese día del crimen. Robo de una chequera, de una tarjeta de crédito, de su billetera y del carnet de conducir. Y se atrevió a añadir sin ningún tipo de prueba, ni siquiera circunstancial, que Thierry Bissonnier podría ser solo uno de los muertos de una serie de homicidios ocurrida en París durante el año 1994. Sostuvo que el acusado para él era un imitador del asesino en serie Rémi Roy, llamado popularmente el asesino de Minitel, quien había matado a 3 hombres entre 1990 y 1999, luego de contactarlos para supuestas relaciones íntimas, y fue por ello sentenciado a cadena perpetua. Los psiquiatras convocados sostuvieron que Nicolas Clos era un sádico, casi psicótico, pero que no podía ser considerado completamente responsable de su crimen, en parte por aquellos testimonios de Nico de que oía voces. Lo cierto fue que debido a la falta de pruebas que lo vincularan con otros delitos, y que él solo confesó un asesinato, Nico fue declarado culpable y condenado a 12 años de prisión. Los primeros 4 años y 2 meses los pasó en Fleury-Mérogis, una prisión al sur de París, y en febrero de 1999 fue transferido a la Maison Centrale Poissy, un centro de máxima seguridad donde compartió bloque carcelario con, según cuenta Nico, 6 asesinos seriales. Sin embargo, después de solo 7 años de cárcel, Nicolas Clos salió en libertad el día en que cumplía 30 años.
y desde entonces se dedicó a cosechar los beneficios de su fama siniestra como el vampiro de París. La aprovechó para dar entrevistas y visitar programas de televisión. Finalmente logró ser algo así como un artista del espanto. Desde hace tiempo se dedica a la pintura, a hacer retratos de asesinos en serie y de escenas de crímenes, a escribir sobre estos temas, a editar libros sobre true crime y a participar en exhibiciones de objetos de casos reales. Celebra su estatus de vampiro ya que eso fue lo que le brindó la oportunidad de viajar por toda Europa para vender su arte. En uno de los tantos reportajes estrafalarios que otorgó, dijo de su yo en versión artística: antes del crimen era fanático del arte del Joe Coleman. Tenía un póster suyo que hizo para la película Henry, retrato de un asesino, pegado en la pared de mi departamento. También amaba el movimiento japonés Eroguro, manga con fuertes imágenes de tortura y elementos de horror, y las pinturas de Rembrandt como lección de anatomía y las de Goya. Ha escrito muchos libros, tanto sobre su propia historia como sobre muchos casos famosos de true crime que podéis encontrar en su página web Serial Pleasures, ya que se vendían por Amazon pero a menudo le cancelan y le prohíben la venta. Pero en Serial Pleasures, Nico también vende murderabilia. Entre otras cosas, tiene varios objetos pertenecientes al caníbal Armin Meiwes a la venta. Si bien es cierto que también dice que continúa teniendo esos impulsos alguna vez, asegura que él mismo ha decidido canalizarlos en su arte y sus libros. Nico Clo asegura que no volvería a practicar el canibalismo ni a arrebatarle la vida a nadie. Y de hecho anima a quienes tengan ese tipo de impulsos a canalizarlos ellos también en alguna otra cosa, ya que hablen con él a través del formulario o el email que aparecen en su web, ya que dice no estar muy activo en las redes sociales. También dice que le ayudó su espiritualidad. Se denomina satanista teístico. Así, a grandes rasgos, el satanismo teísta cree en Satanás como un dios real y lo adora. El satanismo de LaVey, por ejemplo, es una filosofía atea creada por Anton LaVey, que usa a Satanás solo como un símbolo de rebeldía, naturaleza humana y libertad, sin creer en seres sobrenaturales. El teísta, por su parte, hace rituales pidiendo ayuda a entidades oscuras, cree en su existencia y busca una conexión espiritual con fuerzas ocultas. Dice haber realizado numerosos rituales satánicos y asegura que el uso de la sangre de asesinos en serie para ellos es especialmente poderoso. Luego de su liberación, durante un tiempo Nico vivió en Suecia y más tarde se instaló en Inglaterra. Finalmente, en septiembre de 2004 se animó a volver a París, donde convivió con una novia en un departamento. En algún momento se mudó a Irlanda temporalmente. En el año 2006, una compañía norteamericana anunció un calendario de 2007 con sus pinturas macabras. La demanda fue tan inusualmente alta que proyectaron otro calendario para 2008. Actualmente está casado y es muy cauto con su vida privada. En 2021 también salió la publicación independiente El libro de cocina caníbal, y al año siguiente la provocadora secuela El libro de cocina caníbal 2, más maneras de invitar a tus amigos y enemigos a cenar. Cuando los promocionó, se animó a comparar el sabor de la carne humana con la de caballo. De hecho, aseguró en alguna ocasión tratar de calmar sus ganas de comer carne humana comiendo la de caballo. Pero aunque dice que son similares, asegura que no es lo mismo, porque no le da ese subidón, como lo llama él, como el que le proporcionaba consumir la carne humana. También asegura que ha habido gente que le ha contactado para ofrecerse a ser consumida por él, pero que ha rechazado sus ofertas. En febrero de 2024 sacó un libro sobre asesinos rusos, junto con Stanislav Danlin, donde retratan la historia de 13 de los más sangrientos homicidas de aquel país. En 2024 seguía dando entrevistas cuando se realizó en Londres Serial Killer Exhibition. A un periodista le dijo sobre su crimen que lo llevó a la cárcel: cruzar la línea te hace sentir totalmente desconectado de todo, de los sufrimientos de otra gente. En mi caso no era un tema de ira como ocurre con otros asesinos seriales, donde hay rabia detrás de las acciones. Hay algunos de ellos que creen estar limpiando las ciudades de cierto tipo de personas. En mi opinión, esos asesinos no van a cambiar porque es el modo en que ven el mundo, que es un peligro para ellos. Lo mismo pasa con los que están motivados por la religión y sus creencias. De hecho, muchos de
citan la Biblia y guardan Biblias en sus celdas. Lo vemos en la exposición. Y no creo que sea una estrategia para parecer mejores, sino que creen sinceramente en el mensaje del libro e interpretan lo que para ellos es moralmente justificable. En febrero de 2005, la polémica exposición que cuenta con su participación llegó a París, a las Galerías Montparnasse en el distrito 15. Para realizar su parte en la exhibición, Nicolas Clos mantuvo durante mucho tiempo correspondencia con numerosos asesinos en serie, entre ellos con Issei Sagawa, quien despertó su curiosidad por el canibalismo cuando era niño, y con quien ahora ya de adulto y en libertad tras su crimen, colaboró en algunas de sus obras. En esa muestra, entre muchas otras cosas, se exhibe el Minitel que usó para comunicarse con su víctima Thierry y la ropa que llevaba él puesta el día del crimen. De hecho, Nico cuenta que la camiseta que llevó el día del crimen se la quiso comprar Jonathan Davis, el cantante de Korn. La muestra interactiva recibe a sus visitantes con el vehículo que usó Ted Bundy en sus homicidios, y en una de las salas se recrea una escena de Jack el Destripador. Para el 9 de marzo se confirmó que en solo 2 semanas la muestra ya había tenido 60.000 visitantes. Hubo muchas personas ofendidas y detractoras, pero Nico afirma que aquella exposición está hecha en colaboración con criminólogos profesionales, cosa que es totalmente cierta. Que Nicolas Clos estuviera presente durante los primeros días de la exposición despertó tantas quejas que la empresa italiana Italmostre pidió que Clos se abstuviera de ir. Nico aceptó retirarse y sostuvo que lo hacía para respetar la sensibilidad pública. Agregó al medio Le Parisien que entiende que su presencia genere serios dilemas éticos. Las preguntas y la polémica creo que en este caso son inevitables. ¿Estamos ante un ejemplo de banalización absoluta del mal? ¿Es ético que un ex convicto y obtenga beneficios económicos vendiendo macabros trofeos? ¿Resulta aceptable que un homicida firme libros y fotografías a quienes acuden a verlo? ¿Puede considerarse realmente arte? ¿O estamos ante algo completamente distinto? ¿O quizá la fascinación de algunos visitantes puede llegar a ser casi tan inquietante como la mente de quienes cometieron los crímenes? Lo único indiscutible es que existe un público dispuesto a consumir este tipo de experiencias. Y no es precisamente pequeño. Nos guste o no, por muy incómoda o moralmente cuestionable que pueda parecernos esta realidad, el interés existe y es imposible ignorarlo. ¿Qué os voy a contar? Que aquí estamos al fin y al cabo, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que en las numerosas entrevistas que Nico ha dado, es un hombre muy culto y elocuente, que habla de sus impulsos sin tapujos, ayudando a comprender la forma de pensar de un caníbal y una persona obsesionada con lo macabro, que además ha estado en contacto con numerosos asesinos en serie, comprendiendo la psique de estos, por lo que la información que actualmente proporciona es cuanto menos interesante a mi parecer. Y por muy controversial que parezca, las entrevistas con él no se hacen incómodas, probablemente por lo abierto que es a hablar estos temas sin pelos en la lengua, con la cruda realidad por delante, aclarando cosas como que el hecho de cometer un crimen no hace que los impulsos cesen, sino que hace que quiera volver a repetirlo. Él mismo se denomina un monstruo, es consciente de que su forma de experimentar el mundo es muy distinta de la mayoría, y que es algo que hay en su cabeza y contra lo que lucha todos los días. Y ojo, no intento excusarle ni limpiar su imagen, lo que ha hecho sigue siendo un crimen, pero desde el punto de vista psicológico es muy interesante oír lo que tiene que decir. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso. También podéis dejar sugerencias sobre qué otros casos os gustaría que trajese al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, que es la forma más fácil de apoyar el canal, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.